vivir con diabetes, bien, tienes que tener un alto consumo de azúcares, tiene que haber una serie de circunstancias que van a detonar la aparición de esta enfermedad. Entre esos factores, sabemos que el ser mexicano es uno de esos factores de riesgo que la pueden propiciar, pero el día de ayer un paciente me preguntaba, Bonnie, ¿por qué? ¿No? Y entonces una de las explicaciones, bueno, es que hay ciertos factores genéticos, una codificación genética específica del mexicano, digamos que ciertas condiciones en los genes se crearon de manera como muy específica para que en el mexicano existiera estas características o esta, digamos, tierrita fértil para que esta enfermedad se detone en esta población. El día de hoy va a estar el doctor Eduardo Márquez platicándonos acerca de cuáles son estas razones por las cuales en el mexicano se crearon estas características, porque sería muy importante, digamos que saber dónde estamos parados, ¿no? Siempre lo hemos escuchado, lo sabemos que en México la diabetes va en aumento, sabemos que hay una serie de factores también como medioambientales, por ejemplo, el estrés, la falta de control en la alimentación, el consumo excesivo de los carbohidratos, el sedentarismo, que ahora está definido, y recuérdenlo muy bien, si eres una persona que a pesar de que haga 1 hora de ejercicio al día, pasa más de 4 horas sentado, quiere decir que entras en la definición de sedentario. Entonces, el ser sedentario, la falta de control en el consumo de los carbohidratos, el ser mexicano y una serie de ejemplos que vamos a tener heredados en cuanto a el consumo de alimentos en la familia van a propiciar que se dé esta enfermedad. Recuerden que esta semana la tenemos dedicada a la diabetes, ya que el día 14 es el Día Mundial de la Diabetes, que les platicaba que es esta campaña de concientización sobre la diabetes, y es la más importante en el mundo, y fue instaurada, como les comentaba el día de ayer, por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud en 1991 como respuesta al alarmante aumento de los casos de diabetes en el mundo. En el 2007, las Naciones Unidas celebraron por primera vez este día tras la aprobación de la resolución en diciembre de 2006 del Día Mundial de la Diabetes, lo que convirtió al ya existente Día Mundial en un día oficial de la salud en la Organización Mundial de la Salud. Ahora, el Día Mundial de la Diabetes es una campaña que presenta cada año un tema elegido por la Federación Internacional de Diabetes para centrarse en distintos aspectos relacionados con la comunidad internacional. Aunque las campañas temáticas duran todo el año, el día en el que sí se celebra es el 14 de noviembre, para conmemorar el nacimiento de Frederick Banting, que junto con Charles Best fue quien concibió la primera idea que condujo al descubrimiento de la insulina en 1922. Les voy a platicar que el día de ayer, bueno, se los dije, el tema de este año va a ser un tema que va a estar, digamos que de 2014 a 2016, se llama Vida Saludable y Diabetes. El tipo de cosas que se hacen para poder celebrar durante este tiempo, este día, es hacer programas, por ejemplo, de radio y televisión para difusión de información, actividades deportivas, proyecciones gratuitas sobre diabetes y sus complicaciones, encuentros informativos públicos, campañas de carteles, de folletos, exposiciones y talleres sobre la diabetes, ruedas de prensa, por ejemplo, artículos de periódico y revistas, actividades para niños y adolescentes para que vayan entendiendo dónde recae la importancia de empezarse a cuidar desde pequeños, la iluminación, por ejemplo, de algunos monumentos en diferentes ciudades, los círculos azules humanos, que les voy a platicar que este círculo azul es el símbolo del Día Internacional de la Diabetes. Hay inclusive pines que puedes conseguir dentro de la página de internet, y se hacen una serie de marchas, de carreras o simplemente de manifestaciones en diferentes, inclusive glorietas de la ciudad. El año pasado me acuerdo que en la Minerva hubo un círculo azul humano, entonces toda la gente se vistió de azul y se toman de las manos, y entonces está padre poder, digamos que, participar en estas campañas que finalmente tienen como objetivo
buscar concientizar y buscar informar, y como nos decía nuestra educadora en diabetes, Mónica Arenas, que estuvo con nosotros ayer, la idea es que puedas tú estar tomando decisiones informadas, porque la mitad de las razones por las cuales las personas que viven con diabetes tienen malos controles tiene que ver con que no tienen suficiente información, simplemente no ha quedado claro cómo funciona la enfermedad y entonces tengo miedo, no entiendo y decido no hacer las cosas. Y entonces no pasa nada, ¿no? Estoy tomando mi refresco normal como si nada, mis jugos normales como si nada y empiezo a necear con el consumo de algunos alimentos porque estoy en este estado como de negación. Pero en el mantenernos informados vamos a poder tomar mejores decisiones. Así es que si te interesa el tema, recuerda que te puedes comunicar con nosotros a través de los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83. Quédate con nosotros, recuerda que nos escuchas a través del 1040 de AM en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Razones que van más allá del estilo de vida, que nos hacen ser propensos como población para el desarrollo de esta enfermedad, que bueno, que mal controlada pues puede llevarnos a tener una calidad de vida pues disminuida. Recuerda que el día de hoy tenemos ya aquí en cabina al doctor Eduardo Márquez, y si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de la línea nacional sin costo 01800 727 5420. Tu línea directa, Austin, recuerda que queremos escucharte, 512-215-4909, y podemos hacerlo, puedes comunicarte con nosotros a través de la página www.radiomujer.com.mx, a través de Twitter también, a través de @nutricionvida1, y en el correo electrónico nutricionyvida@radiomujer.com.mx. Doctor, buenos días, ¿cómo estás? Luisa, ¿cómo estás? Buenos días. Con mucho gusto de que te puedas compartir con todos los radioescuchas en tan tempranas horas de la mañana. Y estamos platicando acerca de que, bueno, toda la semana vamos a dedicar los temas a hablar de diabetes, porque el día 14 pues se celebra este Día Internacional de la Diabetes, y vamos a dividir toda la semana en diferentes temas. El día de ayer estuvimos hablando de qué alimentos sí, qué alimentos no, los pacientes que viven con diabetes, y me gustaría dedicar el día de hoy a resolver una pregunta que con mucha frecuencia los pacientes nos hacen, y ¿qué tiene que ver el que yo sea mexicano para que esto me pueda pasar? ¿Qué podrías decirnos? ¿Qué les podrías contestar a esos pacientes? Así es. Cuando uno categoriza cuál es el riesgo que una persona tiene, y vamos aquí de manera académica o de manera didáctica a separar las diabetes, que aunque sabemos que son dos enfermedades distintas, las paradigmáticas en diabetes, vamos a hablar específicamente de la diabetes tipo 2 para poner el ejemplo claro, que además es la más común de todas. Cuando hablamos de factores de riesgo en diabetes tipo 2, hablamos, pues sí, de la obesidad, hablamos del sedentarismo, hablamos de los hábitos alimentarios, incluso de algunos fármacos, pero siempre recurrimos al factor de herencia. Y cuando hablamos de herencia, hablamos obviamente del gen. Pero cuando nos referimos al gen quizás, y tienes toda la razón, somos muy ambiguos y somos muy parcos al decir, pues es que tenemos herencia de diabetes. ¿Y cuál es el problema? El problema es que tenemos un gen que nos asocia al riesgo de padecer diabetes. Y esto es una verdad a medias, porque la verdad es que no tenemos un gen que nos vincule a diabetes. Tenemos muchos genes, y ese es el principio del problema, muchos genes que nos asocian a problemas en el metabolismo de los azúcares. Aquí hay una gran diferencia. Nosotros no nacemos con una susceptibilidad a tener diabetes. Nosotros nacemos con una susceptibilidad a metabolizar mal los azúcares. Esto es muy importante definirlo. Yo creo que en estos días tan convulsos, en estos días tan tristes para el país, tenemos que sacar enseñanzas. Y una cosa que nos ha dejado esta situación, insisto, tan triste en el país, es que
tenemos que aprender a hacer autogestión, tenemos que aprender a autocuidarnos. Tenemos que aprender que lo primero que tenemos a la mano es la capacidad de cuidarnos nosotros independientemente de lo que pase afuera. Y aquí partimos de eso. Y el primer elemento para cuidarnos es saber a qué nos vamos a enfrentar. Y la información es fundamental. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede y por qué? Ahora sí entro al tema específicamente, por qué la raza hispana, la raza africana, la raza mexicana, la raza del norte del país específicamente, y ahorita voy a hablar en particular de ella, tiene tanta susceptibilidad al manejo inadecuado de los azúcares. ¿Sí? Pues resulta que porque somos sobrevivientes. Nosotros debemos recordar que la teoría más aceptada para la evolución del hombre y el que se haya logrado que los mexicanos y los americanos lleguemos aquí es por una traslocación de poblaciones que vinieron de las zonas más extremas del mundo a habitar estas zonas, de zonas desérticas, de zonas donde los climas eran terriblemente inhóspitos, de naturaleza, válgase la expresión, y recorrieron el estrecho de Bering y fueron cambiando de climas, ¿sí? Desde Alaska hasta llegar a estos climas tremendamente cálidos, pasando por zonas desérticas y demás, en etapas donde el hombre teóricamente no era nómada y vivía de caza y vivía a veces de colectar, pero no se había inventado la agricultura. De tal suerte que el hombre a veces comía y a veces no. ¿Sí? Cuando había para comer, comía mucho. Y cuando no había para comer, no comía nada. Esto hizo que en la evolución del metabolismo del ser humano, de este ser humano en particular, sabemos que hay muchas variantes de los Homo, ¿sí? Y nosotros somos una especie específica, válgase la expresión, de seres homínidos que lograron sobrevivir a través de poderse adaptar a este medio. Entonces resulta que nosotros logramos controlar el manejo de energía, y lo que sucede es que nosotros logramos almacenar energía en forma de grasa y logramos consumir carbohidratos en cantidades importantes y esos carbohidratos guardarlos en forma de grasa a través de algo que se llama resistencia a la insulina, de la cual se ha hablado en este programa de manera abundante y lo tomaremos de nuevo si es necesario adelante. Entonces el cuerpo guardaba grasa para las hambrunas y la utilizaba cuando había necesidad de energía y no había comida. Esto con el paso del tiempo pues logró que sobrevivíamos en esa traslación de poblaciones, pero cuando nos volvemos sedentarios en el sentido original de la palabra, cuando ya nos estacionamos en un sitio, cuando no tenemos que trasladarnos a otras poblaciones y cuando nos mezclamos con otros pueblos que tuvieron que hacer lo mismo y que venían de otros lados, pues esta combinación de genes hacen que se fortalezca esto. Sin embargo, los procesos de adaptación a esta mezcla de genes no provoca una explosión de la enfermedad, sino hasta épocas más recientes. Y esto debido a que no supimos adaptar el entorno. Pero esto es nuevo, no supimos adaptar el entorno de nuestros genes, ¿sí?, a esta situación. Y no lo supimos adaptar, no nosotros, sino nuestros vecinos del norte. Y lo que nosotros hicimos fue adoptar su manera de vivir y ahí fue donde empieza la explosión esta. Este entorno de nuestros vecinos del norte, en donde la comodidad es lo que reina, ¿no? Puedo a través de un teléfono conseguir 500 o 600 calorías a través de una pizza. Tengo que a través de cualquier comodidad adquirir una cantidad importante de calorías sin tener que mover de verdad un dedo.
en el que no tengo absolutamente cero de gasto energético y tengo una ingesta energética muy alta. Quédense con nosotros a través del 1040 de Radio Mujer, nos escuchas. Osti, nos escuchas a través del 95.1 de FM. El día de hoy hablando acerca de todas esas razones genéticas y que no tienen que ver necesariamente con el medio ambiente, por las cuales vamos a ser capaces los mexicanos de desarrollar esta enfermedad. Quédate con nosotros, nos escuchas a través del 1040 de AM en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Sañao Expertos en Nutrición recupera tu salud y tu figura. Se innovan. Ven a conocer su nuevo concepto en asesoría nutricional. Recibe tu valoración con la última tecnología, ya que te dan una lectura de composición corporal, porcentaje de grasa, porcentaje de agua, músculo y edad metabólica. Además, tu guía de alimentos. Por solo 100 pesos la primera consulta. Comunícate al 3647-1187 o envía un mensaje de texto o llamada perdida al 3318-312514. Repito, 3318-312514. 7:35 de la mañana y estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy hablando con el doctor Eduardo Márquez. Él es director del Instituto Jalisciense de Metabolismo. Él es investigador clínico, médico endocrinólogo y nos estaba platicando acerca de estas razones por las cuales pues el mexicano va a tener pues esta propensión a enfermarse de esta particular enfermedad que se llama diabetes. Y nos estamos platicando acerca de que somos sobrevivientes, ¿no? Como población. Fuimos creando estas adaptaciones que nos obligaron pues a seguir vivos, ¿no? Así es. Platicábamos al inicio de esta charla acerca de algunas particularidades de nuestra raza, si la podemos llamar así, porque ya sabemos que somos realmente un mestizaje muy amplio, muy profundo. Y nos referíamos al norte de nuestro país, específicamente porque en el norte de nuestro país, en Sonora, lo que hoy es Sonora, y la parte sur de los Estados Unidos se encuentra una zona étnica denominada Pima, donde viven los indios Pima. Y los indios Pima son el modelo de investigación por excelencia en diabetes en el mundo. Esto por dos fenómenos fundamentales. El primero es precisamente por esta riqueza en genes que tiene nuestra raza, y segundo, porque la división política y la división económica que tienen los Estados Unidos y México, particularmente en esa zona, divide la expresión genética y la expresión ambiental de manera muy franca. Las costumbres de los indios Pima americanos y las costumbres, los hábitos y el entorno de los indios Pima mexicanos son totalmente distintos. Los indios Pima mexicanos hasta hace muy pocos años realmente vivían todavía como una etnia separada de las zonas urbanas de Sonora. Vivían en la montaña con recursos realmente escasos, mientras que los americanos se habían incorporado a la urbanización del resto de la población americana. Y resulta que hasta hace muy pocos años la tasa de obesidad, de diabetes, de hipertensión y de dislipidemia era hasta 5 veces más grande en los indios Pima americanos y comparada con los indios Pima mexicanos. Se veía cuáles eran los niveles de expresión de los genes y eran prácticamente los mismos. Durante muchas líneas generacionales, los Pimas solamente se mezclaban entre ellos.
¿sí? Es hasta hace poco que los PIMA empezaron a abrirse y bueno, ya este modelo de comparación genómica ha perdido un poco de valor, pero además los indios PIMA americano vivían de los protocolos de investigación. Era muy curioso porque en Estados Unidos se les pagaba por hacer proyectos de investigación, entonces pues realmente tenían una vida extraordinariamente cómoda, mientras que los indios Pima pues tenían que subir y bajar a la montaña para obtener recursos. Qué interesante. Entonces quiere decir que el cómo se fue desarrollando, digamos que la vida de estas dos etnias, por así decirlo, fue completamente diferente, bajo condiciones completamente diferentes. Y entonces quiere decir que su descendencia va a tener características pues también, digamos que pues diferentes, porque van a estar adaptadas a la situación anterior, ¿no? Sí, pero sobre todo con esto yo quiero llegar al punto del cual partíamos. Yo decía, no tenemos una particular expresión de herencia de la enfermedad, sino que tenemos una particular expresión de riesgo de un trastorno metabólico, es decir, nosotros heredamos una mala capacidad para manejar los azúcares. Pero si nosotros hacemos ejercicio, si nosotros cuidamos la cantidad de carbohidratos, de proteínas, de grasas que comemos, ¿sí? El número de hijos que tenemos, que es otro factor de riesgo, la edad a la que iniciamos a tener hijos y demás, pues entonces estos factores genéticos no se van a expresar. Yo siempre hago la analogía con otras enfermedades. Si yo tengo el gen del cáncer de piel, si nazco con este gen, pero vivo en Alaska o vivo en Noruega, quizás nunca voy a tener cáncer de piel. Pero si tengo este gen y nazco en Noruega y me voy a vivir a Acapulco, seguramente voy a tener un melanoma. ¿Sí? Digamos que los genes funcionarían, doctor, ¿cómo explicárselo a los radioescuchas? Como si fueran una serie de switch de luz que están, digamos que presentes en nosotros, y nosotros tenemos la capacidad de apachurrarle o no, tal cual, de cambiarle el on o el off o el encendido y el apagado a estos genes dependiendo del estímulo que haya en específico del exterior, ¿no? Específicamente hablando de diabetes, ya dijimos que está toda esta cadenita de switch que nos dice no podemos metabolizar de manera correcta los carbohidratos. Y entonces a lo que nos exponemos para aprender o no estos errorcitos, por así decirlo, o esta capacidad de no hacerlo bien, dijimos, la dieta, que sería en el consumo excesivo de carbohidratos, sería el sedentarismo, que es en el no movernos, y sería, ¿qué más? ¿Qué otros factores? Hay muchos elementos. Por ejemplo, sabemos que el número de embarazos aumenta, el riesgo, la edad a la que se inicia el embarazo, el cuidado del peso durante el embarazo, ¿sí? Algunos fármacos, por ejemplo, favorecen la resistencia a la insulina. Pero yo creo que los factores que más tenemos que cuidar están fincados, como siempre, en el cuidado de la dieta y obviamente en el ejercicio. Si nosotros combinamos estos dos, podemos hacer que lo que nosotros llamamos la expresión del gen no se dé. Es esto que tú mencionas muy bien, que es el prender el switch del gen. La obesidad, por ejemplo, también es una enfermedad multigenómica que necesita que le demos el factor fundamental para prender ese switch, para expresar el gen. Pero una vez que se expresa el gen, ya no lo podemos cambiar, no podemos cambiar el color de los ojos. Entonces tampoco podemos cambiar el rumbo que toma un gen que se expresa. Precisamente por eso, la diabetes tipo 2 o la obesidad, ni siquiera desde el punto de vista teórico son posibles curarlas. Aquel que llegue ahorita y diga, es que yo tengo la cura para la diabetes tipo 2, no tiene la menor idea de lo que está hablando, ¿sí? Precisamente por eso. Claro, porque no tiene que ver con algo que se quita, es algo con lo que nacemos, es algo con lo que tenemos años, esa herencia que venimos cargando tal cual, ahí está. No hay manera de quitárnosla, pero sí hay manera de prevenirlo. Así es, de prevenirlo. Quizás en algunos años nosotros vamos a poder identificar todos estos genes, 64 en la población mexicana identificados hasta este momento, algunos
con mayor penetración, algunos más prevalentes, es decir, más comunes, otros menos comunes, y quizás en algunos años se va a poder prevenir, identificar cuáles, y antes de que nazcan se va a poder hacer algo, pero antes de que aparezcan. Una vez que ya se expresen, ya no se puede hacer nada. Ya no hay nada que hacer. Quédate con nosotros, nos escuchas a través del 1040 de AM en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. (7:49 de la mañana), estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, tu espacio para resolver dudas de nutrición. El día de hoy hablando de este tema tan interesante de el por qué, el qué tiene que ver el ser mexicanos y el tener esta propensión a enfermarnos de diabetes y ahorita ya entendiendo que en realidad el problema es que nacemos con con este error, con esta incapacidad de procesar de manera normal los carbohidratos. Ahora, quizás la pregunta interesante aquí, doctor, sería, ¿cuál es la manera normal de procesarlos? ¿Y por qué? ¿En dónde está el error? ¿No? Ok, platicábamos, existen muchas alteraciones genéticas. Sabemos que el problema general o genérico se llama resistencia a la insulina, que es un problema para transportar la energía, para transportar la glucosa de la sangre a donde se necesita esa energía. Este es un padecimiento, una característica de, según la serie, de entre 4 y 6 adultos de México. Es decir, nosotros como raza no sabemos, no podemos, nacemos con la incapacidad, la mayoría de los mexicanos, para metabolizar los azúcares simples. Entonces, cuando comemos más azúcares simples que el resto de carbohidratos y cuando componemos nuestra dieta más en carbohidratos y dejamos de un lado las proteínas e incluso las grasas, pues entonces nuestra insulina va a tener que compensar produciendo mayor cantidad. Y aquí pues se ve una cascada, no nos va a dar tiempo ya en este espacio para poder explicar más ampliamente esto. Pero lo que tendríamos que hacer sería cuidar nuestros carbohidratos simples, el azúcar sobre todo, la fructuosa y algunos otros demás, y no olvidar las proteínas tan olvidadas, tan menospreciadas en las últimas décadas en el país. Que hacen daño, ¿no? Luego esta idea como muy, muy arraigada de que todo lo que tenga que ver con origen animal, satanizado, ¿no? Sí, porque tiene una serie de información que realmente es bastante ambigua y no tiene fundamentos de que tiene hormonas y de que tiene grasa y que causa, quién sabe cuántas enfermedades, que realmente pues sabemos que no es así. Hay que revisar siempre las fuentes, siempre de dónde viene, hay que preguntar siempre quién dijo y después dudar de quién dijo lo que dijo. Hay que revisar, siempre hay que revisar. Siempre hay que estarlo revisando. Bien, doctor, Carmen García de Tonalá dice, mi tía tiene diabetes, ella desayuna un licuado con 1/4 de leche, 1/4 de agua, 2 cucharadas de amaranto, una cucharada de semilla de girasol, 1 cucharada de proteína de soya, 1 cucharada de avena, almendras, manzana y guayaba en ayunas y luego se va a caminar. Ella pregunta si esto es buena opción para su tía que vive con diabetes. Ok, le voy a contestar de dos maneras. Lo común es que no, lo común es que sería terrible lo que está desayunando, pero la manera no refleja, que es la primera que le contesto refleja, sería, pues no lo sé, tendría que checar y a lo mejor su familiar pues tiene una particularidad específica en su metabolismo y por sus condiciones de diabetes y el medicamento que está tomando y la condición de su riñón y de su hígado tendría que tomar esto. Yo lo que le preguntaría es qué le recomendó su médico y su nutriólogo. Entonces vamos a ver pues si el médico y el nutriólogo hizo un análisis de su caso y le recomendó eso y sus niveles de glucosa y de hemoglobina glicada están normales, pues adelante. Pero si lo está tomando por recomendación de alguien más, pues está terrible. Bien, entonces de aquí podemos rescatar algo. Lo primero es que si eres un paciente que ya está viviendo con diabetes, no puedes quedarte solo con el diagnóstico. Tienes
que seguir valga la redundancia, en el seguimiento con el médico, con el nutriólogo y por supuesto con el psicólogo, porque la situación emocional también va a ser importante. Recuerden que lo hemos platicado hasta el cansancio en el programa, que para poder enfrentar a una situación crónica como esta, tenemos que buscar apoyo emocional. Entonces, sí tenemos que hacerlo como que agarrado de varios lados, ¿no? Doctor, ¿algún mensaje más que quisiera darles a los radioescuchas? Sobre este tema en particular, lo que les tendría que decir es, si pareciera que nosotros, de manera inexorable, que tenemos una tendencia a formar diabetes, lo que lo tendría que decir, dándole la vuelta a esto, que nuestra herencia nos dice que tenemos una fragilidad para metabolizar solamente un grupo específico de toda la amplia cantidad, de todo el amplio universo de elementos nutricionales. Si ya conocemos esa información, entonces tenemos una gran ventaja, no es una gran debilidad. Tenemos la gran ventaja de saber qué es lo que no podemos hacer, y el universo nutricional es tan amplio, pero tan amplio, tan rico y además tan sabroso, que tenemos una gran oportunidad de prevenir, de comer rico, de ampliar nuestro universo de sabores y además de mejorar nuestra calidad de vida y nuestra expectativa de vida. Entonces, esta información nos dice que si fuimos una raza que sobrevivió gracias a esta condición, podemos ser una raza que con esa condición y con información, pues tenemos muchas más expectativas que cualquier otra. Porque somos capaces de seguir sobreviviendo. Me parece que esa es, como tú mencionabas al principio, la enseñanza, ¿no? Sabiendo dónde estamos parados, tenemos que rescatar esto basados en la información que de verdad la tenemos en todos lados, ¿no? En programas como este, en prensa, en el día a día, hasta en el consejo del otro de repente, ¿no? Deja los azúcares, por favor. A ese consejo sí háganle caso, a ese sí. Solamente eso, ¿no? Revisar de dónde viene, cuál es la fuente. Sí, hay que siempre estar consultando las fuentes en las cuales nosotros nos abrigamos. Muy bien. Doctor, ¿en qué teléfono, dónde te podemos localizar? Seguramente los radioescuchas van a querer saber un poquito más de esto y quizás alguna consulta, porque recuerda que el doctor Márquez es un médico endocrinólogo. Sí, 3648-3461. 3461, 3648, 3461 y quisiera que nos fuéramos a nuestra última sección. De caramelo, llena el aire con algodón, que los dulces caigan de... Que lo dulce de tu vida no tenga un sabor amargo. Si tienes diabetes, escucha lo siguiente. Hoy les traje una receta muy sencillita, muy rica, está muy fácil de hacer y espero que la puedan hacer para, por ejemplo, el fin de semana, ¿no? Todavía no estamos cerca, pero que la tengan apuntada porque luego es típico que no tenemos tiempo para hacer algo rico, pero ya mencionábamos que el estar consumiendo alimentos que nos hacen bien, que nos mantienen los niveles de azúcar en sangre constantes, no tiene por qué ser algo que sepa feo. Tenemos muchos alimentos en México que nos pueden ayudar a tener una dieta deliciosa y que además nos mantenga con buenos pesos y con buenos hábitos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a necesitar para esta receta? Vamos a usar medio kilo de fresas, bien peladas, bien desinfectadas, medio kilo. Vamos a usar también 250 mililitros, es decir, una taza de leche, de preferencia que sea leche descremada. Recuerda que si usas leche light es lo mismo, el punto es que tenga una reducción de la cantidad de grasa saturada que normalmente tiene un lácteo de origen animal. Son 250 mililitros de leche, medio kilo de fresas. Vamos a usar una cucharada de sopera, es decir, 15 gramos de algún edulcorante líquido, puede ser el stevia que viene en gotas, vamos a usar una cucharada completita y vamos a usar 20 gramos de gelatina que sea de grenetina, que no tenga sabor, que sea neutra. Lo único que tenemos que hacer va a ser mezclar todos los ingredientes y triturarlos en la licuadora. Vas a mezclar el medio kilo de fresas, la taza de leche descremada, la cucharada sopera del edulcorante líquido, los 20 gramos de gelatina sin sabor en la licuadora. Vas a poner además al fuego en un cazón de metal
lo vas a poner caliente y lo vas a mezclar para que se pueda solidificar la gelatina. Vas a retirar del fuego antes de que empiece a hervir y luego lo vas a poner en moldecitos con unos trocitos de fresa y lo vas a dejar enfriar. Puedes adornar además con unos pedacitos de fresa para que quede muy, muy atractiva. Y recuerda que podemos esto consumirlo además con acompañado del grupo de las oleaginosas, es decir, acompañarlo de algunas almendras, de algunas nueces, de algunos cacahuates, para que la combinación de sabores sea todavía más rica y más exquisita. Entonces, espero que te haya servido la receta, espero que te haya servido la información del día de hoy. Recuerda que estuvimos platicando el día de hoy acerca de la herencia diabetogénica del mexicano. El día de mañana vamos a seguir hablando de diabetes y el resto de la semana. Espero que te puedas quedar con Gilberto Priego en un programa más de Quiero Vivir.